Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Saab. Soy gramático de profesión, es una profesión extraña, y trabajo para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas como investigador adjunto, y soy además profesor asociado de una de las cátedras de semiología del ciclo básico común. Eh, por mi rol como gramático, he sido amablemente convocado por Santiago Pedro, para que desde esta perspectiva yo converse con ustedes, aunque sean diferido. Esto significa que ustedes pueden contestarme, eh, que discuta, que reflexione acerca de la cuestión del llamado lenguaje inclusivo. ¿Mm? Mi grupo de trabajo, yo trabajo en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, y junto con la profesora Eleonora Orlando, hace ya varios años venimos investigando sobre la permeabilidad evidente que tienen las lenguas humanas para funcionar como testimonio de prácticas misóginas, racistas, clasistas, xenófobas, etc. ¿De acuerdo? Hay ciertas palabras del léxico español que tienen una especie de lo que vamos a llamar sesgo, ¿de acuerdo? Una especie de marca especial. Consiste básicamente en caracterizar ¿m? algo que es externo al lenguaje mismo, ¿m? Un cierto tipo de contexto sociohistóricamente determinado. ¿M? Esas palabras son fundamentales para el estudio del modo en que las lenguas justamente son permeables a estereotipos socialmente determinados, sociohistóricamente determinados. Piensen en pares de palabras como boliviano bolita, prostituta puta, homosexual puto. Pido disculpas de ya por las palabras que estoy mencionando, pero debo ejemplificar. Piensen en esos pares, en esas parejitas. ¿Sí? Queremos decir con que hay ciertas palabras, ¿sí? del léxico español, que están sesgadas. Queremos decir lo siguiente, algo muy sencillo. Queremos decir que todo uso feliz de la palabra, y con feliz me refiero a uso no irónico, eh, sin, eh, a uso sincero de la palabra, etcétera, etcétera. Todo uso feliz de esa palabra caracteriza un cierto tipo de contexto. Como mínimo, si el uso es feliz, es decir, es adecuado, no quiere decir moralmente adecuado, ¿no? Sino sincero, por ejemplo. La palabra bolita, por ejemplo, caracteriza un tipo de hablante como misógino, caracteriza probablemente un tipo de contexto, ¿sí? Como, perdón, xenófobo, y caracteriza, y mejor dicho, evoca eh, con mucha probabilidad un tipo de teoría acerca de los bolivianos, que es un estereotipo de los bolivianos. Lo mismo pasa con puta, lo mismo pasa con puta. Es decir, la palabra en cuestión, ¿sí? permite restringir, ¿sí? un cierto conjunto de contextos en los que es adecuado, ¿sí? usar la palabra en cuestión. Por supuesto, si uno no es un racista, no es un misógino, no es, ¿sí? y hace uso de la palabra, estará haciendo un uso infeliz de la palabra. Entonces esas palabras son fundamentales para el estudio del modo en que el lenguaje y práctica social se enlazan. Frente a esa palabra, dijimos que vienen en parejitas estas palabras. Frente a esas palabras, sus contrapartes neutras, por ejemplo boliviano frente a bolita, tiene la particularidad de que no está sesgada. Esto significa no caracteriza de manera particular ningún tipo de contexto donde esa palabra se usa, porque se puede usar en todos. No caracteriza ningún tipo de hablante. Y más importante aún, no evoca ningún tipo de teoría sobre los bolivianos. Por eso decimos que es neutra. Solo en ese sentido queremos decir neutra. Bueno, no caracteriza un tipo de contexto ni evoca una cierta teoría sobre los bolivianos. Por supuesto, yo puedo gesticular, puedo agregar otras palabras en el entorno de la palabra en cuestión para hacer que la palabra boliviano evoque la teoría. Con cualquier palabra puedo hacer eso. Si yo digo de Pedro, que es muy argentino,
No estoy queriendo decir que tiene más nacionalidad argentina que yo, sino estoy evocando, ¿sí?, una cierta teoría sobre los argentinos y estoy diciendo que Pedro es un fiel representante del comportamiento estereotipado de los argentinos. ¿Se entiende? Pero fuera de esos usos coaccionados, ¿sí?, la palabra argentino, la palabra boliviano, decimos que es neutra, mientras que la palabra bonita no lo es, por las razones que ya di. En este marco es muy interesante pensar la cuestión del llamado lenguaje inclusivo. ¿De acuerdo? Es difícil, yo la llamo cuestión del lenguaje inclusivo porque no sé cómo llamarla, no sé sobre qué es la cuestión exactamente. ¿De acuerdo? Uno podría reducir parte de la cuestión a dos aspectos, a una tesis y a una propuesta. Una tesis y una propuesta. La tesis es la siguiente. La tesis es que el sistema de género del español tiene sesgos patriarcales. Uso la palabra sesgo como la usé antes. Quiere decir que el sistema de género del español, como mínimo, evoca un estereotipo patriarcal. Hago un silencio para que se queden pensando un ratito en eso. Piensen en el par bolita boliviana de nuevo. ¿Bien? El sistema de género está sesgado patriarcalmente. En particular, esta es una tesis que circula mucho en la doxa, en particular el español, mediante su sistema de género, oculta, ¿sí?, a la mujer. Esto se dice, no sé si se dice con seriedad, pero se dice, se invisibiliza. Esa es la tesis, ¿está bien? Vamos a llamarla la tesis del sesgo. El sistema de género español tiene un sesgo patriarcal. El segundo aspecto es la propuesta. La propuesta es, dado que el sistema tiene un sesgo, tenemos que cambiar el sistema. Si es que escribimos, ¿sí?, a posiciones tendientes a mejorar la situación sociohistórica de las mujeres, por ejemplo. Si queremos algo de justicia de género, tenemos que revisar el español. Adecuarlo a un sistema menos injusto, que no esté sesgado como mínimo. Por eso se propone la E como una manera de reemplazar todo el sistema de género, una de las propuestas que hay, circulan otras, eliminar el sesgo mediante la conversión, digamos, básicamente mediante la eliminación de todo rasgo de sexo en el español. Esa es una propuesta. Hay otras. Como sea, son propuestas revisionistas del español. ¿Se entendió? Entonces, tesis 1, la tesis, el español es un sistema de género sesgado. El español tiene un sistema de género sesgado. Ese sesgo es patriarcal. Propuesta, revisemos el español. Esas dos cosas, esos dos aspectos, la tesis y la propuesta, es lo que yo quiero poner en entredicho en esta breve charla que les voy a dar. Y lo voy a hacer a través de, digamos, dos conjeturas, o dos reflexiones generales respecto de la cuestión. Una que tiene que ver con la tesis en sí y otra que tiene que ver con la propuesta revisionista. Para adelantarme ya de entrada, respecto de la tesis, la idea de que el sistema de género en español está sesgado, voy a conceder parte de la tesis. Voy a conceder parte. Voy a decir, bueno, es probable que haya un sesgo patriarcal en el sistema de género en español. Ahora, la razón, si está sesgado, si el sistema de género en español está sesgado, no es por las razones que se aducen normalmente en el foro social. El sistema de español no invisibiliza a la mujer. Si hay algo que el sistema de español hace en tal caso, es visibilizar el sexo o género femenino. Y uso sexo y género como términos gramaticales, ¿sí?, como categoría semántica y como categoría gramatical. No tengo nada que decir fuera de mi agua conocida, que es la gramática. ¿De acuerdo? Es decir, el sistema de género español es tal, que de hecho tiene una sola propiedad marcada, que es lo femenino.
Ahora, uno puede deducir de eso, por razones que voy a discutir en un ratito, que justamente esa marcación de lo femenino como singularidad es producto de un sesgo patriarcal. Porque es normal, ¿sí?, que lo que la lengua tiene en su sistema de denominaciones, o mejor dicho, que las lenguas tengan sistemas de denominaciones, ¿sí?, donde se marca lo que es singular o excepcional o merece ser marcado. Y muchas veces, ¿sí?, en nuestros sistemas comunicativos, lo que marcamos, sobre todo en los grupos humanos, es aquello que despreciamos. ¿Sí? Entonces decimos un negro y no un rubio, un indio, ¿sí?, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No hay nada que invisibilizar. El sistema del género del español visibiliza a la mujer, la visibiliza, y es precisamente por esa visibilización que podemos concluir con cierta plausibilidad que el sistema está sesgado. Punto 1. Esto es una conjetura, no es una afirmación de mi parte. Y yo diría que es una conjetura que tiene la forma de una concesión. Si yo concedo, porque no estoy seguro, ¿sí?, concedo que es probable que esa singularización del femenino, ¿sí?, que además se da en muchos sistemas de género en las lenguas, tenga una raíz patriarcal. Está concedido el punto. Pero quiero decir una cosa muy importante de entrada. Es muy diferente decir esto como una conjetura que decir que la palabra bolita está sesgada. Porque yo para la palabra bolita puedo demostrar que está sesgada. ¿De acuerdo? Por lo que dije antes. Porque todo uso sincero de la palabra bolita, es decir, un uso sincero de la palabra bolita es el uso por parte de un xenófobo. ¿De acuerdo? Todo uso sincero de la palabra bolita caracteriza un cierto tipo de contexto que como mínimo, ¿sí?, despliega una caracterización del hablante y evoca una teoría sobre los bolivianos, que es un estereotipo. Por eso esas palabras van en parejita en general. Ahora, noten que no puedo decir lo mismo respecto al sistema de género. Yo no puedo decir que, porque el sistema de género es un sistema gramatical, no es parte del léxico del español, ¿sí? Son reglas obligadas de buena formación gramatical. Desde el punto de vista, estoy hablando de la estructura, no de la norma y cosas que están por fuera de la lengua, de cómo funciona el sistema. El género existe porque determina relaciones gramaticales al interior de la frase. No puedo decir, yo puedo decir que hay un origen patriarcal en el modo en que se formó el sistema de género, sobre todo relativos a sustantivos humanos, pero no puedo decir que está sesgado en el mismo sentido que la palabra bolita está sesgada, porque cuando cualquier hablante dice los maestros merecen un aumento de sueldo, ese uso de la palabra los maestros no caracteriza un tipo de hablante, no caracteriza un tipo de contexto y, más importante aún, no evoca un cierto tipo de teoría respecto de los hombres y las mujeres. Es una conjetura, tanto la de la invisibilización de la mujer como la conjetura que yo les estoy dando ahora de que hay un origen patriarcal en ese sistema de designaciones y de formación del sistema de género, que es probable que esté asociado a los sistemas patriarcales. Pero se entiende la diferencia. Un hablante que dice los maestros defendemos la universidad pública no puede, bajo ningún punto de vista, ser caracterizado, ¿sí?, como un hablante sesgado. Su contexto no está sesgado y el hablante no está evocando, mediante el uso del plural maestros, ningún tipo de teoría particular sobre hombres y mujeres. ¿Ok? Bien. Eso es importante, porque ese es el modo en que las lenguas funcionan. Las lenguas vehiculizan cosas de distintas maneras. Entonces no hay duda que en el par bolita boliviano hay un sesgo, ¿sí?, y es probable que en el sistema de género haya un sesgo original, ¿sí?, pero que está de alguna manera fosilizado en la lengua. Eso es lo que pasa con los sistemas gramaticales. ¿De acuerdo? Tan fosilizado está que no permite caracterizar ningún tipo de contexto porque no deja al hablante elegir. El hablante no puede elegir, como puede elegir bolita boliviano. ¿Sí? El hablante al elegir bolita, ¿sí?, se posiciona desde un punto de vista subjetivo con respecto a, ¿sí?, un grupo humano particular.
Cuando el hablante dice los maestros para referir a un plural indistinto de hombres y mujeres, no puede elegir. Porque si hubiese dicho las maestras, hubiese solo seleccionado referentes femeninos. ¿De acuerdo? ¿Está bien eso? Respecto de del segundo aspecto, que es la tesis, la propuesta, digamos, revisionista, mi posición ahí es que el revisionismo lingüístico es inconducente. Voy a dar 4 razones de eso. Primero, el tipo de revisionismo que se propone es, por un lado, conservador y con tendencias reaccionarias, porque, miren, nos guste o no, ¿sí? Toda afirmación de que una forma es mejor que otra, o que una lengua es mejor que otra, lleva necesariamente a un tipo de presión normativa sobre el lenguaje, por la razón que sea. Es decir, introduce una razón. Cuando uno habla de una norma lingüística, cuando uno dice las cosas se deben decir así o se deben decir así, cuando uno introduce ese modal, por ejemplo, se debe usar la E para no invisibilizar, uno introduce un enunciado normativo, ¿de acuerdo? Y se supone que las normas tienen razones. Y en el fondo lo que está en disputa ahí es la idea de que hay lenguas que son mejores que otras. Por ejemplo, que hay lenguas más emancipadas que otras, o algo por el estilo, o que hay lenguas con más justicia de género que otras. Y eso es un enunciado como mínimo peligroso. Los lingüistas sabemos los tipos de peligros que engendran, de discriminación, de apartamiento de algunas lenguas, de considerar que hay lenguas más civilizadas que otras. O sea, hay una primera razón que tiene que ver con que, hablando de sesgos, hay un sesgo normativo en ese modo de pensar el revisionismo que lleva a posturas probablemente indeseadas por aquellos que sostienen el revisionismo. La segunda razón que voy a dar en contra del revisionismo es que el revisionismo está basado en una premisa mucho más controvertida todavía, que es la idea de que las lenguas, relacionada con esta, pero la idea de que las lenguas son instituciones sociales comunes. Entonces, así como yo puedo cambiar mediante rebeliones, revoluciones o discusiones en el foro social, cualquiera sean, las leyes que regulan la unión entre personas del mismo sexo, puedo regular la lengua española. Es extraño, pero eso lleva a una postura muy parecida a la de las reales academias españolas, o las academias. Una postura también de corte coercitivo y de corte eh, probablemente conservador. Pero lo más importante es que es la concepción misma de lengua como institución social. Esto casi no está en disputa entre los lingüistas, de la corriente que sean. Las lenguas no son... El cambio lingüístico... A ver, las lenguas cambian. Nosotros hablamos una forma de latín, perfecto. Las instituciones sociales cambian, perfecto. Cambian de manera diferente. Y eso no es una cuestión opinable, es una cuestión de hecho. La tercera razón es que, por supuesto, muchas, no todas, pero mucha de esta discusión sobre el revisionismo lingüístico adscribe a tesis relativistas de la relación entre lenguaje y pensamiento. La idea que tenemos que cambiar esta manera de designar el sexo de nuestros referentes, porque eso condiciona de alguna manera nuestro pensar sobre mujeres y hombres. Esto vamos a ver que no resiste demasiado análisis, por lo menos en el sistema de género. Y la cuarta razón, creo que es una razón más bien bastante sencilla de entender, es que esas posturas revisionistas son ineficaces desde el punto de vista práctico. Son inconducentes. Un ejemplo que puse en el texto que les di es, bueno, toda postura silencista sobre lo que se llama silencista o tabú sobre el lenguaje, es decir, prohibir palabras, cambiar sistemas para hacerlo más, lo único que hacen es operar sobre el lenguaje, no sobre las prácticas. Esto está claro en el caso de la mujer que luego del asesinato de este ciudadano norteamericano a manos de la policía de Minneapolis, denunció a un ciudadano negro porque le estaba diciendo que le ponga la correa a su perro. Y ella llamó por teléfono y se escucha en el video, ella dijo, hay un señor afroamericano que me está amenazando. Así, la señora profundamente racista, modifica su manera de hablar porque ascribe a los modos de lo políticamente correcto, pero su racismo está intacto, ¿de acuerdo?
De esto hay ejemplos en los países donde el movimiento de lo políticamente correcto es muy fuerte, como los países del norte de Europa, Estados Unidos, la ineficacia de este tipo de conductas revisionistas sobre el lenguaje está a las claras. A las claras. Yo he vivido un tiempo en Holanda y esto es clarísimo. Es un país donde realmente el movimiento de lo políticamente correcto es muy fuerte, pero eso no afecta de manera evidente ningún tipo de práctica ni misógina, ni no misógina, ni racista, ni xenófoba y demás. Tiene los mismos problemas que tiene todo país del mundo con la misoginia, la, el racismo, etcétera, etcétera. Y la xenofobia, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, repito una vez más. Hay dos cuestiones que están en juego. El español tiene un sistema gramatical sesgado, ¿sí? Y ese sesgo es patriarcal. Segunda cuestión, hay una propuesta que es cambiemos el sistema de género para eliminar el sesgo. Mi respuesta a eso es sí, el sistema está sesgado, pero por las razones contrarias a las que se usa normalmente, lo que pone en entredicho todo entonces, porque si podemos debatir si la razón que yo voy a dar del sesgo es exactamente la contraria a la que se sostiene en el foro social, entonces estamos en problemas. Y después voy a mostrar mi escepticismo respecto, o voy a argumentar mi escepticismo respecto de por qué creo que el revisionismo lingüístico es inconducente. ¿De acuerdo? Vayamos a la primera cuestión. El sistema del español, el sistema de género español, ¿visibiliza o no visibiliza a la mujer? Invisibiliza, visibiliza, además. Entonces, en el foro social circula la tesis de que el sistema hace uso extensivo de la O en contextos donde también debemos referir a mujeres. Y como la O es masculina, hay un uso preponderantemente masculino o sobrecargadamente masculino. Es decir, se llama así como que el masculino es omnipresente en el sistema de género español. Y eso está mal por razones de justicia de género. Bueno, ahora hay un problema acá. Hay un primer problema que tiene que ver con el modo en que hablamos del español. Por razones de las cuales nadie es culpable, o quizás sea culpable del sistema educativo, está mal pensar que la O es masculina y la A es femenina. Primero porque la O y la A no son, en sentido estricto, elementos de género, sino que son marcaciones de elementos de género. Pero eso es un tema un poco técnico, eso no importa ahora. Lo que importa es que es cierto que la O abrumadoramente se usa para lo que se llama masculino y la A para el femenino. Lo que no es cierto, o lo que por lo menos está en disputa teóricamente entre los gramáticos que se dedican a la ciencia gramatical, es que el español tenga masculino. ¿De acuerdo? Y en lo que hay un acuerdo vastísimo y absolutamente, yo diría 100%, es que, y no importa la corriente gramatical de la que vengas, es que el español no tiene un sistema de sobredeterminación de lo masculino. Si el español marca algo, y esto es el acuerdo generalizado, insisto, el español marca el femenino. ¿De acuerdo? Tanto si el sistema se considera binario como privativo, y lo explico. ¿Sí? Yo voy a asumir acá, pero es lo mismo si el sistema es binario. Yo voy a asumir acá que el sistema de español, el sistema de género español es un sistema privativo. ¿Mm? A ver, pensemos. Nene y nena se oponen en género. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Nene y nena se oponen en género. Tiene una diferencia, y quiere decir que esa diferencia es de género. Ahora, desde el origen mismo de la noción de diferencia en teoría lingüística moderna, se sabe que los modos de la diferencia son distintos. ¿Mm? Lo importante es que nena y nena se oponen. Para los que hicieron semiología, esto les traerá un recuerdo, probablemente no grato. Nena y nene se oponen. Ahora, hay muchas maneras de oponerse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pensemos. Uno puede pensar que nene y nena se oponen porque nene tiene una propiedad, llamémosla A, ¿de acuerdo? Y nena tiene otra propiedad, llamémosla B. Por ejemplo, nene tiene la propiedad macho y nena tiene la propiedad hembra. Es decir, tienen dos propiedades distintas, entonces se oponen. Esa es una manera de oponerse. Uno puede decir que se opone de otra manera, por ausencia y presencia. Por ejemplo, uno puede decir que nene o nena, cualquiera de los dos, tiene algo que el otro no tiene. ¿Está bien? Es una manera de oponerse. O uno puede decir que los dos tienen una propiedad común, pero que expresan distintos grados en una escala de esa propiedad. Si la escala es binaria, va a haber dos opuestos.
Por ejemplo, vamos a decir, la escala es sobre género y la escala es femenino. Entonces vamos a decir que nena es más femenino y nena es menos femenino. Estas son tres maneras de oponerse. Una se conoce con el nombre de equivalente. Yo tengo una propiedad A y vos tenés otra B, ¿m? Referidas a una misma dimensión, por supuesto. No es sobre cualquier cosa, es sobre un patrón común, sobre una dimensión común. ¿M? La otra manera es por presencia-ausencia, eso se llama manera privativa de oponerse. Yo tengo algo que vos no tenés. ¿De acuerdo? Y la tercera manera es la manera gradual, que en una de sus formas es la manera binaria de oponerse. Hay una propiedad, por ejemplo, femenino, y yo tengo un grado de esa propiedad y vos tenés el grado menos de esa propiedad, más y menos. ¿De acuerdo? El acuerdo generalizado es que el español o bien es binario o bien es privativo. Y si es binario, la propiedad que se marca es femenino, y si es privativo, la propiedad presente es femenino. Es decir, todos los gramáticos del español acuerdan que el elemento visible en español es el femenino. ¿Por qué? La gramática es una ciencia con mucha tradición, ¿de acuerdo? Y con principios muy bien establecidos. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de explicar la distribución de los sustantivos y del género en español. ¿Por qué es la mejor manera? Porque normalmente en las lenguas que tienen sistemas marcados, como el español es un sistema de género marcado, el miembro marcado es el que aparece en menos contextos que el miembro no marcado. ¿Mm? El que no tiene el rasgo es el que aparece más generalmente que el que tiene el rasgo. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso del sistema de género, vamos a decir que el sistema es privativo y que el sistema es privativo respecto del rasgo femenino. Vamos a decir que un subconjunto de los sustantivos humanos tienen el rasgo femenino y que eso indica hembra en sentido semántico. ¿De acuerdo? En sentido semántico. Eso significa que el miembro no marcado, el que tiene ausencia del rasgo, el que no indica ni macho, ni hembra, ni nada, es el que aparece en mayor cantidad de contextos. Y esto es efectivamente lo que pasa en la famosa posición O, A, E, A y otras oposiciones en español. ¿Por qué digo los maestros? Y me puedo referir a un grupo indistinto de hombres y mujeres. Porque la O no es masculino, la O es ausencia de femenino. No está marcado para femenino. Y como no está marcado para femenino, se puede usar para hombres y mujeres indistintamente en esos contextos plurales. O en contextos genéricos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ustedes miran, no, pero Andrés, cuando yo digo, por ejemplo, el singular y digo el maestro con el que hablé, y lo pongo al femenino, la maestra con la que hablé, es obvio que uno es macho, semánticamente hablando, ¿de acuerdo? Y el otro es hembra. Entonces están oponiendo. Claro, se oponen. Pero ¿cómo dije yo que las cosas se pueden oponer? Las cosas se pueden oponer privativamente, gradualmente, equiponencialmente. Hay muchas maneras de oponerse. ¿De acuerdo? Entonces lo que pasa en el singular, obviamente, con el plural no estoy refiriéndome a un individuo, me estoy refiriendo a un conjunto de individuos. Entonces el sexo es indistinto, ahí puede ser eh, femenino o masculino. Cuando yo digo el maestro del que te hablé y la referencia es a un individuo concreto del mundo, la suposición que hace el hablante y el oyente y todos los que hablan español es que ese individuo está sexuado, porque es humano, está sexuado. Ahora, el español solamente marca el femenino. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no usé el femenino, yo no dije la maestra de la que te hablé, sino que dije el maestro del que te hablé, el razonamiento lógico es que la ausencia de todo género marca masculino, es decir, marca macho. ¿De acuerdo? Marca macho. ¿Por qué? Porque si no hubiese usado la forma marcada. Entonces, sin duda, el chico o el maestro y la maestra se oponen en sexo, pero se oponen no de manera binaria, sino de manera privativa. Chica tiene una propiedad que chico no tiene. ¿De acuerdo? Es una diferencia, es una oposición y me da el resultado de que en algunos contextos particulares el chico del que te hablé significa masculino, macho, lo que ustedes quieran, pero por ejemplo en los plurales, ¿sí? Donde es un conjunto de individuos, no se marca el sexo y no se marca el género tampoco. Entonces por eso es indistinto y refiere de manera indistinta a hombres y mujeres. Ahora, como en la escuela nos enseñaron que la O es masculina y la E es femenina, hay una especie de sobredeterminación del masculino en muchas de las representaciones que los hablantes tienen. Claro, nuestra representación de la lengua es distinta a la lengua misma. ¿Se entiende? Entonces sería bueno que empecemos a quizás cambiar nuestra manera de hablar del español simplemente, y no tanto a modificar el español. ¿Mm?
Dicho esto, el español usa más la O que la A, porque la O justamente sirve para más contextos. Dicho en términos de sesgo, como dije antes, la A está más sesgada que la O. ¿Por qué está más sesgada? Porque se usa en contextos más pequeños. ¿En cuáles? En aquellos donde el referente es sin dudas femenino. En cambio, la O se puede usar en un montón de contextos. Algunos donde el referente es masculino, algunos donde es masculino y femenino, etcétera, etcétera. Entonces lo que la A marca no es el masculino. La A marca ausencia de femenino. La A marca ausencia de femenino. Esto es un consenso entre los gramáticos. No es una opinión. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Estamos bien? Ahora yo quiero decir lo siguiente. Es precisamente esa singularización del femenino lo que a mí me permite concluir con cierta razón, ¿de acuerdo? Que hay una cierta taxonomía sesgada patriarcalmente. O sea, puede ser el sexo visible, el femenino, justamente porque lo que visibilizo es la excepción, aquello que merece ser visibilizado como el caso no normal. Porque la regla en español te dice, si es singular y definido, el chico del que te hablé, el caso normal, ¿qué es? Es macho. Si quiero marcar el femenino, lo tengo que marcar. ¿Mm? Singularizo la diferencia, pongo en evidencia la diferencia. ¿No? En este caso la diferencia es lo femenino. El rasgo marcado es el rasgo femenino. ¿Mm? Lo normal es ser macho. Eso te está diciendo. Es plausible concluir que el sistema de género español está diciendo lo normal es ser macho. Es una taxonomía que puede estar en juego. ¿Mm? El español tiene una taxonomía de las cosas, sin duda. ¿Mm? Tiene una clasificación de las cosas contenidas. El sistema de género es muy particular, es casi surreal. Porque fíjense cómo funciona el sistema de género. Ya dijimos, en los sustantivos humanos, casi sin excepción, ¿sí? Si es singular es macho o hembra. Privativamente. No porque el macho esté marcado. Justamente porque es el que no está marcado. Es lo que es lo normal. Y lo marcado es lo femenino. Perfecto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las especies que no son humanas? La mayoría no están sexuadas. Jirafa, elefante, rata, no sé, distintos tipos de peces. No están sexuadas en la lengua. Son lo que se llaman sustantivos epicenos, de especie. ¿Mm? Algunos animalitos, como los perros, los gatos, los leones, tienen género femenino, porque son animales cercanos a nuestra escolarización, a nuestra vida doméstica, lo que sea. ¿Eh? Pero si quiero decir, la rata puede ser macho o hembra, ¿verdad? Entonces el español me da la siguiente taxonomía, me dice, en este mundo en el que yo vivo, que es el del español, lo que está sexuado es lo humano y algunos animales. La mayoría de las otras especies no están sexuadas, son epicenas. ¿Mm? ¿De acuerdo? Es un sistema muy bizarro. Eso es una taxonomía de las cosas. Sin duda es una taxonomía de las cosas. Pero es una taxonomía que de ninguna manera determina nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque todos sabemos que las jirafas tienen sexo. Todos sabemos que las ratas tienen sexo. O sea que el español puede ofrecer a manera de testimonio una taxonomía de las cosas. Muy distinto es que eso determine nuestra... Muy distinto es creer que eso va a determinar nuestra manera de pensar. Entonces, en conclusión, respecto de la primera cuestión, eran dos cuestiones. La primera cuestión es, hay una tesis que circula que me dice que el español, el sistema de género español está sesgado patriarcalmente porque invisibiliza a la mujer. Y yo les hago un contrapunto. Les digo, no, el español tiene un sistema de género sesgado, probablemente. Porque yo ya sé que el sistema es humanocéntrico, por lo que dije respecto de lo sexuado. Pero ahora estoy diciendo, el español está sesgado quizás desde el punto de vista que venimos discutiendo, por la razón contraria a la que normalmente se aduce. Porque el español marca el femenino, porque el español hace visible el femenino. Y es precisamente esa visibilización de la excepción lo que me habilita a concluir, quizás con cierta plausibilidad, que el sistema, aún de manera opaca, ¿sí? Tiene un sesgo patriarcal. Aceptado esto, vamos a la segunda cuestión. La segunda cuestión era, bueno, estamos todos de acuerdo entonces que hay una especie de sesgo. Yo concedo ese punto. Está. ¿Qué hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué hacer? Primero quiero decirles qué hacer con respecto a pares, a los primeros pares sesgados de los que yo hablé. Aquellos para los cuales no tenemos ninguna duda de que hay un sesgo. ¿De acuerdo? Una posibilidad es, como se hace en muchos lugares, eliminar
el término sesgado. Por ejemplo, en Bolita Boliviano, prohibir, en el sentido de silenciar bolita o cualquier palabra sesgada. Quiero manifestar mi absoluto desacuerdo con cualquiera de esas posiciones silencistas. Primero porque al xenófobo, al racista y además no le hace ninguna mella. No porque vos le digas que no la diga, no la va a decir. Primer lugar. En segundo lugar porque el silencismo no afecta a la práctica, afecta el sistema de denominaciones. Lo mismo, volvemos al caso de la señora que puede ser afroamericana y seguir siendo tan racista como era el día anterior. Es un poco absurdo pensar que porque mi sistema de denominaciones cambie, mi pensamiento va a cambiar. No es así de mágica la vida. Quizás por suerte. Quizás por suerte el lenguaje no sea tan poderoso como algunos creen. Quiere decir que no estamos tan presos del lenguaje. Somos mucho más libres del lenguaje de lo que creemos. No lidiamos, ni debatimos con las teorías que el lenguaje nos da, ni siquiera escribimos con las teorías que el lenguaje nos da. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al qué hacer, yo dije, soy escéptico con forma de silencismo. Ahora, con el sistema de género, perdón, una cosa más. Hay otras estrategias que se usan en el foro social. Por ejemplo, una estrategia muy común es lo que se llama reapropiación. Entonces existen movimientos de trabajadoras sexuales que se autodenominan putas. O nigger en inglés, grupos de afroamericanos. O hay una agrupación en Argentina que se llama putos negros peronistas o algo así. En la bibliografía se llama reapropiación. Es mucho más interesante que la posición contraria, que es el silencismo. La reapropiación, ¿qué intenta hacer? Que intenta quitarle el sesgo mediante la ampliación del contexto. Recuerden lo que yo dije. Ahorita me achica el contexto, me da un contexto sesgado, me da un contexto donde el hablante como mínimo es xenófobo, si es sincero, me da un contexto de habla xenófobo y además evoca una cierta teoría. Ahora, al reapropiarme de la palabra, yo como afectado o afectada, ¿sí?, del ataque de la palabra, al reapropiarme lo que hago es agrandar el contexto. Y al agrandarlo le quito parte del poder destructivo de la palabra. Es muy clara esa estrategia. ¿Sí? A veces funciona, a veces no funciona, es debatible, etcétera, etcétera. Pero es mucho más interesante porque esa estrategia, la de la reapropiación, hace visible el problema. Cuando una trabajadora sexual se apropia del término puta, dice todo lo que está contenido en esa palabra. Toma la teoría y la rebate como sujeto que tiene la posibilidad, digamos, de hablar y ponerle voz a esa teoría. Ahora, ¿qué pasa con el quehacer lingüístico en cuanto al género? El problema es que el silencismo, por supuesto, no es una opción, porque el sistema de género existe. Puedo tratar de eliminar el sistema de género, pero eso es un poco complicado. Hay algunos intentos. La reapropiación no. ¿Qué sería la reapropiación del sistema de género? No tiene ningún sentido. Como el caso de putos peronistas. ¿Qué sería la reapropiación del sistema de género? No hay salida ahí. Probablemente porque, como dije antes, el sistema de género no esté sesgado de la misma manera que está sesgado a las palabras, bolita, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos, el silencismo no parece una buena estrategia, la reapropiación es absolutamente inconcebible en el sistema de género. ¿Y qué nos queda? Bueno, están estas propuestas reformistas en algunos aspectos. Algunas son silencistas, en el sentido de decir, eliminemos el sistema de género. Otras, entonces, usemos en todos los casos. No tengamos más género. No tengamos más sistema sexuado. Tengamos un género epiceno. Todo lo mismo. Otros te dicen, no, usemos la la O y la A. O introduzcamos nuevas denominaciones. O sea, introducir la es modificar la taxonomía, te dicen. Como muchos proponen modificar el sistema de denominaciones. Entonces tenemos una palabra, tenemos cis, tenemos homo, bueno, y vamos agrandando la taxonomía. A mi modo de ver, eso es tan desaconsejable como lo otro, ¿de acuerdo? Porque agrandar la taxonomía no deja de ser una manera de establecer taxonomías. Y lo que está mal con esta historia es la taxonomía misma. Lo que está mal es hacer una taxonomía de lo humano. Porque la mejor teoría sobre los seres humanos no es una teoría taxonómica. ¿De acuerdo? Porque no hay ninguna teoría científicamente seria del ser boliviano o del ser argentino. No existe tal cosa. Justamente porque a diferencia de otras especies somos, ¿sí?, personas con vocación, con tendencia a la libertad.
no estamos condicionados por ninguna de ese tipo de propiedades. Pero que está mal la tipificación. Y agrandar la tipología, introduciendo nuevas denominaciones, eh, no hace más que agrandar la taxonomía, es decir, reemplazar una taxonomía por otra. Y lo que está mal de base la taxonomía misma. Y entonces esas propuestas del silencismo, de la extensión, de la modificación, me parece que están lidiadas con los propios propósitos originales eh, que tienen fines emancipatorios. ¿No? No parecen muy adecuados. No parecen muy eficaces ni siquiera. Entonces, no es tanto la razón de que a mí me molesta que cada uno hable como quiera, sino que me parece que la práctica, la estrategia política es inconducente. En cualquiera, en cualquier dirección, tanto para el sistema de género propiamente hablando, cualquier modificación que se haga del sistema, eh, como intentar cambiar el sistema de denominaciones en español, introduciendo nuevas taxonomías. En cualquier dirección la cosa me parece que va mal. Y quizás el fondo de lo que esté mal en todo esto es justamente la concepción de la lengua como institución social. ¿Mm? Esto es quizás la tesis principal que está en el centro de esta cuestión. ¿De acuerdo? La idea de que como es una institución social, cambia como cambian las instituciones sociales. Entonces, así como tenemos ahora matrimonio igualitario, ahora tenemos voto femenino, vamos a cambiar el español también a partir de discusiones en el foro social. Pero hace mucho que sabemos que las lenguas no son instituciones sociales. Cambian, sí, pero no cambian como cambian las instituciones sociales. No cambian por rebeliones, no cambian por revoluciones, no cambian en los congresos, no cambian con instituciones lingüísticas como son las academias. ¿Eh? Nos intentaron enseñar el tú, pero no pudieron cambiar. Seguimos hablando de vos. Perdón, nos quisieron cambiar el voceo y seguimos siendo voceantes. Porque las lenguas no funcionan así. Es como chocar contra la pared. ¿De acuerdo? Y lo peor de todo, aún si las lenguas fueran instituciones sociales, ¿sí? Cambiar un sistema de género por otro es probable que no llegara a tener ninguna consecuencia sobre lo que realmente interesa acá, ¿sí? Que es la sociedad profundamente patriarcal en la que vivimos. ¿Sí? Así que en tal caso lo que podemos hacer, si es que algo debemos hacer con la lengua, es primero comprenderla, ponerla en el lugar que merece. ¿Sí? La lengua no es una institución social, la lengua no determina nuestro pensamiento, ¿sí? Aun cuando la lengua presente taxonomías, por supuesto, aun cuando las lenguas tengan sesgos, ¿sí? Son mucho menos poderosas de lo que creemos. Entonces, poner a la lengua en el lugar que se merece. Si es un hecho social distinto a cualquier otro. Esto está en el origen de la lingüística moderna mismo. ¿Sí? Eh, y en tal caso comprender y trabajar sobre maneras de poner en el centro de la pelea, si la pelea es la parte lingüística de la pelea, ¿sí? Poner en el centro de la pelea los discursos del odio. ¿De acuerdo? Y mostrar cómo esos discursos del odio no vienen solitos, no son puros discursos, sino que vienen asociados a prácticas absolutamente enquistadas, sociohistóricamente determinadas o condicionadas, como quieran. Bueno, la pelea me parece a mí tiene que darse más en ese terreno que en el terreno del revisionismo lingüístico. Y eso es lo que entonces quiero dejarles como reflexión, ¿verdad? O sea, primero que probablemente el español sea una lengua con sesgo patriarcal en su sistema de género, pero la razón es la contraria a la que siempre se aduce. El problema es justamente que el español visibiliza y singulariza lo femenino. Eh, pero aún aceptando esa tesis, no creo yo que ninguna forma de revisionismo lingüístico nos dé a nosotros mayor justicia de género en Argentina, en España ni en ningún lado. Bueno, los dejo con esto y por supuesto, esto ha sido difícil para mí, porque frente a una cámara sin las voces de los otros y sin los ojos y los cuerpos se me hace complicado. Pero los invito a que sigamos el debate de cualquier manera que ustedes quieran. Escribiéndome personalmente, si quieren que clarifique algún punto y vuelva a grabar un video, lo que sea. Todo lo que sea para colaborar en este debate, eh, que espero que en el fondo efectivamente traiga efectos interesantes. Y esos efectos interesantes serían un poquito más de justicia de género. Muchas gracias.